El proyecto de ley orgánica antimonopolios enviado por el presidente de la República a la Asamblea Nacional con la calificación de urgencia en materia económica pretende en sus disposiciones transitorias corregir la arbitrariedad de la resolución número 1973 de la Junta Monetaria que deroga 3 artículos de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, lo cual solo se puede hacer por ley. Pero el problema de fondo no se solucionaría, no es un problema legal solamente. Es nuestro invitado, el doctor Ramiro Viteri, director ejecutivo de la Asociación de Administradoras de Fondos y Fideicomisos. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Para dar cumplimiento a la enmienda constitucional que ordena a los principales accionistas de las instituciones financieras no tener inversiones en actividades ajenas a las financieras, el proyecto de ley antimonopolio dispone que las sociedades administradoras de fondos contempladas en la ley del mercado de valores sean eliminadas de los grupos financieros, tal como lo establece actualmente el artículo 57 de la ley de instituciones financieras. Doctor, usted ha sido, además de la representación que tiene ahora, catedrático de Derecho Monetario y Mercantil en la Pontificia Universidad Católica. ¿Qué fundamento jurídico o doctrinario tiene esta exclusión? Bueno, fundamentalmente, en primer lugar, desde el punto de vista de la reforma planteada en las disposiciones generales reformatorias del proyecto de ley orgánica de regulación y control del poder del mercado, que así se llama correctamente la denominada ley antimonopolio, lo que se hace es modificar el artículo 57 de la ley general de instituciones del sistema financiero, al considerar a las actividades de aquellas figuras que están bajo el marco de la ley de mercado de valores como actividades ajenas a las actividades financieras. Y es ahí donde viene realmente un desacuerdo, porque en definitiva no se está cuestionando en ningún momento la consulta popular y sus resultados, y tampoco se está cuestionando la potestad que tiene el Ejecutivo de remitir leyes con el carácter de urgencia a consideración de la Asamblea. Lo que se está cuestionando y reflexionando es sobre la conveniencia de esa disposición reformatoria del artículo 57 y además a la inclusión de una disposición transitoria que establece la desinversión en el plazo de 1 año. ¿A qué vamos con esto? En definitiva, las actividades que realizan las administradoras de fondos son actividades financieras, no solo porque se le ocurrió a la asociación, sino porque existen esas definiciones en algunos instrumentos jurídicos. Uno de esos instrumentos es precisamente, por ejemplo, el reglamento de aplicación a la ley de régimen tributario interno, que califica las actividades de fondos en el artículo 186 de las actividades que realizan las administradoras de fondos como actividades financieras. Es decir, un reglamento. Ahora, pero esa calificación tampoco, o clasificación tampoco es exclusiva de Ecuador, eso se practica también en otros países. Por cierto, esto es, digamos, un tema que de alguna manera no es, digamos, un fenómeno, llamémoslo así, ecuatoriano. En el convenio de la OMC, Organización Mundial del Comercio, convenio que tiene carácter de ley de la República, porque es un convenio internacional, aprobado por el Estado ecuatoriano, publicado en el registro oficial y de conformidad con el artículo 425 de la Constitución de la República, apenas inferior a la Constitución. También en los anexos, que son vinculantes, anexos al convenio que han sido aceptados por el Estado ecuatoriano, se califican las administración de fondos como actividades financieras. Entonces, claro, y siendo actividad financiera, lo que se trata es de que los banqueros pues no tengan inversiones en negocios ajenos a la actividad financiera para darles un trato privilegiado, desviando así fondos para cuestiones propias, pero esto es un giro de negocios propio de la misma actividad financiera, claro, con lo cual no se está sí, contraviniendo lo que ha decidido la consulta popular, en definitiva, ¿no? Así es, o sea, no se trata de cuestionar el resultado de la consulta, porque la consulta califica esa necesidad de desvinculación de grupos bancarios de negocios ajenos a los bancos o a las actividades financieras, pero la administración de fondos es actividad financiera, no porque se me ocurra a mí, sino porque existen algunos instrumentos que así, lo regulan. Ahora, doctor, en el aspecto económico, ¿a cuántos ahorristas afectaría esta exclusión de las administradoras de fondos del sistema financiero y de qué manera?
Bueno, en los fondos, y eso, digamos, hay que explicarlo con cierto cuidado. La forma de ahorrar a través de fondos es una forma diferente de ahorro a través, por ejemplo, de las cuentas de ahorro de una institución bancaria. Los fondos se nutren de aportes en cantidades desiguales, en momentos diferentes, por parte de quienes, digamos, van ahorrando a través de este mecanismo. Hay ahorristas que inclusive ahorran de $10 en $10 mensuales, que no tendrían esta alternativa si abriesen una cuenta de ahorros, primero porque de repente no calificarían para abrir una cuenta de ahorros por los montos, a veces sumamente modestos, y los costos de operación de una cuenta. Y entonces a través de esta agregación, llamemos, de recursos de los ahorristas que se representan en los fondos, se consiguen lo que se llama economías de escala. Economías de escala a efectos de que con esos recursos se juntan esos recursos y se obtienen mejores rendimientos para todos los llamados partícipes. Así se llaman los ahorristas, en los fondos se llaman partícipes. Ahora, estos fondos reciben incluso un interés diferente al que se da en las cuentas de ahorro, o sea, es superior. ¿Y a qué se dedican? ¿Hacia qué se destinan esos fondos? ¿Qué finalidad social en definitiva cumplen también? Efectivamente. Los fondos así considerados obtienen mejores rendimientos que individualmente considerados los ahorristas. Y en esos fondos hay 340.000 ahorristas, no es una cifra pequeña, 340.000 aproximadamente. Entonces, con los rendimientos que se obtienen por economías de escala de categoría superior, así se estableciesen como es cuentas de ahorro, con esos recursos se hacen inversiones justamente para pagarles a los ahorristas partícipes mejores rendimientos. Y una de las formas de operación de las empresas para sus planes de expansión es justamente vender obligaciones. ¿Vender obligaciones a quién? A la administradora de fondos que administra estos fondos, que compran estas obligaciones para efectivamente obtener réditos para los partícipes, y a su vez las empresas del sector productivo tienen una forma de financiamiento alternativo, o sea que se compran no también estrictamente bancario. Valores del Estado y del sector privado, o sea, tanto... Por cierto, pues si hay digamos, papeles del Estado que resulten atractivos para, digamos, colocar estos fondos, también se adquieren papeles del Estado. Entonces, todas estas reflexiones, más allá de la discusión de los otros temas, de si es antimonopolio o monopolio, hay que, digamos, plantearla en el escenario a efectos de considerar un poco más serenamente la discusión alrededor del tema. Ahora, de las 27 administradoras de fondos existentes, solo 4 están vinculadas a grupos financieros o bancarios. ¿Hay monopolio en el mercado? ¿Cómo está estructurado el paquete accionario de estas sociedades? También eso es importante. Yo no conozco, eso sí no conozco. No conozco cómo está estructurada el paquete accionario, no conozco estos detalles y tampoco podría calificar si hay o no monopolio. Precisamente... Bueno, pero si hay 27 sociedades, o sea, cuando hablamos de monopolio, estamos hablando de posiciones dominantes de mercado, o sea, un acaparamiento de mercado, y si en un mercado hay 27 sociedades, es difícil poder decir. Fundamentalmente yo creo que la idea de la ley de regulación y control del poder del mercado justamente es controlar monopolios, no solo en el sector financiero, sino en todos los sectores. Y entonces ahí van a estar caracterizados cuáles son las figuras que constituyen monopolio y cuáles no. Entonces, esa es una discusión que se aclarará cuando, digamos, se expida la ley. Ahora, ¿qué monto de inversión manejan globalmente estas sociedades? Alrededor de $600 millones, que es una cifra de alguna manera importante para la economía, y que además con, digamos, una disposición de esta naturaleza, esos 340.000 partícipes, digamos, queda una incertidumbre. Primero, la gente ahorrista de repente no conoce los detalles o las complejidades de estas formas de administración financiera como para tomar decisiones sumamente ilustradas. Habrá gente que retira los fondos y los destina a consumo. Que el consumo es bueno o malo, eso no podemos calificarlo, pero el país debe construir una línea de ahorro, inclusive con pequeños ahorristas. O sea que afectaría realmente al ahorro esta supresión, porque al eliminarse estas administradoras, no necesariamente ellos van a ir a los bancos, sino que eventualmente esos dineros, en vez de ahorrarse, van a ir al consumo. Es que precisamente puede también ocurrir eso. Habrá gente que le interesa o se sale de estos fondos y le interesa, digamos, trasladar su ahorro
a cuentas de ahorro bancarias, que precisamente de repente es la línea contraria a lo que se pretende con la medida. Claro, o sea que favorecería a los bancos más bien. Al eliminar las administradoras de fondos, los bancos tendrían más dinero. Habría una intensificación de la intermediación financiera, cuando lo que se busca como política de Estado, de lo que yo he leído, es que fundamentalmente se debería buscar la desintermediación financiera. Siendo una actividad financiera no significa una actividad de las mismas características de operaciones bancarias. Ese es otro posible efecto que todavía no lo podemos anticipar porque es un tema que habrá que verificarlo conforme pasen los meses. ¿Y qué alternativa proponen ustedes? ¿Que se mantenga el sistema? Primero, discutir el tema con serenidad. Existe o debe existir por parte del Estado ecuatoriano una apertura para razonamientos como estos, que no son razonamientos expresos, no son razonamientos fuera o sobredimensionados, son razonamientos, digámoslo así, razonables, para, un poco medir todos los efectos, no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista social, financiero para el país. Son temas que están en la mesa. Tuvimos la oportunidad de exponerlo ante la Junta Bancaria y ahora estamos, planteando esa consideración ante la comisión pertinente de la Asamblea Nacional. Doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo.